Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 28. Por cierto, Kaya, eres usuaria de la fruta curativa y tu habilidad ya se ha despertado, ¿verdad? Marco, un poco mareado por el alcohol, recordó de repente y preguntó, negando con la cabeza. Así es. El médico de mi barco es el mejor del mundo. Ni siquiera en teoría médica, Crocus se compara con Kaya. Ace, sonriendo con orgullo, abrazó a Kaya. No, mis habilidades médicas no se acercan ni de lejos a las de Crocus Sensei, dijo Kaya con modestia, enrojeciendo al ser abrazada por Ace delante de todos. Aún así, no quería separarse de sus brazos, así que habló con timidez mientras se apoyaba en él. ¿Crocus? ¿Te refieres a Crocus-san de Cabo Gemelo? Shanks, con más aspecto de borracho que de emperador del mar, abrió mucho los ojos, sorprendido, al oír mencionar a un conocido. Sí, estudié teoría médica con Crocus Sensei durante 10 días, asintió Kaya. En solo 10 días, aprendió todos los conocimientos teóricos de Crocus, corrigió Ace con una sonrisa, extendiendo el dedo. ¡Increíble! ¿Aprendiste toda la teoría médica de Crocus-san en 10 días? Marco se quedó atónito. Habiendo navegado junto a Barba Blanca y luchado contra los piratas de Roger en numerosas ocasiones, conocía bien las habilidades de Crocus. Después de todo, Crocus fue quien alargó la vida del rey pirata, Roger, lo suficiente para que completara el Grand Line y se convirtiera en el rey pirata a pesar de una enfermedad terminal. Nadie más en los mares podría haberlo hecho. La experiencia médica de Crocus era legendaria, repleta de vastos conocimientos y técnicas farmacéuticas originales. La mayoría de los médicos no podrían aprender ni una fracción de ello en toda su vida, pero el joven doctor que tenía delante, el médico del barco de Ace, lo había dominado en tan solo 10 días. Kaya sonrió, pero no mencionó que era gracias a la habilidad especial de Ace para comprender las cosas con tanta rapidez que podía aprenderlo todo tan rápido. Simplemente levantó la cabeza de los brazos de Ace y le dedicó una dulce sonrisa. Sus habilidades, su poder, habían sido desarrollados para Ace. La fuerza que Ace le había dado era parte de la suya. Ace le dio un golpecito cariñoso en la nariz a Kaya. Crocus-san, lo extraño mucho. ¿Está bien? Suspiró Shanks, sintiéndose nostálgico. En ese momento, Shanks también se sintió un poco extraño. Ace era hijo del pirata al que más admiraba, Roger, y hermano de Luffy. Y ahora incluso Kaya, la médica de a bordo de Ace, había estudiado con Crocus, el mismo médico que lo había atendido en el pasado. Los vínculos entre sus tripulaciones piratas eran profundos. Sí, Crocus Sensei está genial. Pasa sus días dentro del vientre de Laboon, disfrutando de sus vacaciones, rió Kaya. Laboon, extraño muchísimo a esa ballena, añadió Riley con un suave suspiro, tomando un sorbo de vino. Roger había sufrido mucho para convencer a Crocus de unirse a su tripulación, y Crocus solo había aceptado porque quería buscar a los piratas rumbar desaparecidos por el bien de Laboon. El poder de la fruta curativa. Pura curación, incluso superando a la fruta Opop en ese aspecto. Kaya, tu habilidad ha despertado, ¿verdad? ¿Podrías usarla para sanar el cuerpo de mi padre? Marco respiró hondo, se arrodilló frente a Kaya e hizo una profunda reverencia, tocando el suelo con la cabeza. Como segundo al mando de los piratas de Barba Blanca, con una recompensa de más de 1.300 millones de belly, la única razón por la que Marco haría algo así era por su amado padre, Barba Blanca. Las llamas regenerativas de su forma de fénix ya no bastaban para mantener la salud de Barba Blanca, y sus habilidades médicas no podían curar las heridas más profundas que éste acarreaba. Ahora, había conocido a un médico que no solo había heredado el conocimiento de Crocus, sino que también había despertado el poder de la fruta curativa. Marco no podía perder esta oportunidad. Barba Blanca miró a Marco, pero en lugar de detenerlo, sonrió suavemente. Como padre, sabía aceptar el amor de su hijo. Lo siento, la tranquila voz de Kaya de repente hizo que los ojos de Marco se abrieran de par en par. No soy lo suficientemente capaz. Kaya se mordió el labio, dudando antes de finalmente hablar en voz baja. ¿Podrías al menos mirar más de cerca? Quizás con un examen minucioso, suplicó Marco, sin querer rendirse. Marco, Barba Blanca puso una mano en el hombro de su hijo para tranquilizarlo. ¿Hay algo que no nos estés contando sobre mi condición? Se giró hacia Kaya con una sonrisa amable. No te contengas, habla con franqueza. Mis hijos y yo podemos con la verdad. Sus palabras reflejaban el peso de su fuerza y determinación. Kaya miró a Ace y luego volvió a mirar a Barba Blanca, su voz temblaba ligeramente mientras finalmente explicaba.
Tío Barba Blanca, tus heridas podrían curarse con la fruta curativa, pero, a tu cuerpo casi no le queda capacidad regenerativa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Marco abrió mucho los ojos al comprender. Se acabó la regeneración. Barba Blanca apretó los puños, intuyendo ya lo que quería decir. Sí. La fruta del diablo de Marco, la fruta pájaro pájaro, modelo Fénix, le permite generar llamas regenerativas que pueden curar heridas e incluso permitir que el cuerpo se regenere. Sin embargo, la capacidad del cuerpo humano para regenerarse celular es limitada. Si las células se ven obligadas a regenerarse más allá de su límite, el cuerpo pierde la capacidad de crear nuevas células. Una vez alcanzado ese límite, la curación se vuelve imposible. Tío Barba Blanca, debes haber usado demasiado las llamas regenerativas para tratar tus heridas en el pasado, dijo Kaya suavemente. Todas las frutas del diablo tienen sus límites. Incluso un poder mítico como las llamas regenerativas del Fénix tiene sus inconvenientes. Aunque el poder del Fénix es casi una habilidad de nivel tramposo, permitiendo sanar incluso heridas mortales, el cuerpo humano no es verdaderamente inmortal. Si las llamas se usan en exceso, las células alcanzan su capacidad regenerativa máxima, y después de eso, el cuerpo ya no puede recuperarse. Barba Blanca había dependido de las llamas de Marco durante demasiado tiempo. Barba Blanca viajó miles de kilómetros para ayudar a Ace, una amistad cimentada sobre el legado de Roger. Ace, aunque consciente de esta conexión, aún guardaba ese gesto en su corazón. A través del reino de la comprensión, Kaya ya había diagnosticado remotamente la condición de Barba Blanca. Su cuerpo había perdido casi toda su capacidad regenerativa debido al uso excesivo de las llamas regenerativas de Marco. En este estado, ni siquiera los poderes de la fruta curativa podían curarlo. Kaya, de corazón bondadoso, se esforzó por contarles a Barba Blanca y a Marco la cruda verdad. En cambio, dudó, queriendo alegar que sus habilidades eran insuficientes. ¿Cómo es posible? ¿Acaso mi habilidad de regenerar llamas es la razón por la que mi padre no puede sanar? Las manos de Marco temblaban mientras las miraba fijamente, su cuerpo temblando al comprenderlo. Guralalala. Barba Blanca soltó una carcajada. Ruido sordo. Barba Blanca envolvió sus enormes brazos alrededor de la temblorosa figura de Marco. Insensato. Sin tus llamas regenerativas, habría muerto por mis heridas hace mucho tiempo. Haber vivido tanto tiempo, beneficiándome de las habilidades de mi hijo, es la mayor alegría que podría desear como padre, dijo Barba Blanca con una cálida risita. A lo largo de su vida, Barba Blanca no tuvo ni una sola cicatriz en la espalda. Un guerrero orgulloso, Barba Blanca siempre enfrentó a sus enemigos de frente, recibiendo todos los ataques en el pecho, prueba de su fuerza y orgullo. Pero dicho orgullo también le provocó graves heridas, especialmente en los órganos vitales del pecho. Las llamas regenerativas de Marco le habían permitido recuperarse rápidamente en combate, luchando sin vacilar. Fue decisión suya luchar de esta manera. Padre. Marco estalló en lágrimas mientras corrían por su rostro. ¿Ya no puede curarse? Preguntó Ace en voz baja, mientras bebía de un trago. El Barba Blanca que una vez se alzó sobre los mares, rivalizando con Roger en fuerza, ahora se enfrentaba al lento deterioro de su cuerpo. El poderoso héroe que una vez fue invencible se desvanecía, una trágica realidad. Pero mientras Ace lamentaba la condición de Barba Blanca, también tenía otros pensamientos. Sobre el inmenso poder que Barba Blanca y otros como Kaido ejercían. Un poder que Ace quería aprovechar para un propósito mayor. Estas formidables fuerzas podrían ser cruciales para derrotar a Imui al gobierno mundial. Si bien Ace tenía la capacidad de matar a Kaido y usar los poderes de la fruta del inframundo para resucitarlo con los rangos del gran entierro de los 10 billones de muertos del fuego, existían limitaciones. El gran entierro no podía replicar el Haki ni la destreza física única de Kaido, y el proceso agotaría la energía de Ace. Invocar demasiados combatientes poderosos a través de esta técnica supondría una carga inmensa para Ace. Por supuesto, Kaido tendría que morir. Después de todo, sus acciones en Wano y su deseo de desencadenar la mayor guerra del mundo obstaculizaban el objetivo de Ace de convertirse en el rey del mundo. Sin embargo, Ace quería el poder de combate de Kaido. Tras esta ejecución pública, Ace ya tenía un plan para adquirir luchadores de élite como Kaido y Barba Blanca. La clave estaba en la fruta Pau Pau de Bartolomeu Kuma. Usando el reino de la comprensión en combinación con la fruta Pau Pau, Ace podía expulsar la conciencia y el alma de poderosos luchadores como Kaido y Barba Blanca. Luego, utilizando la fruta pájaro pájaro, modelo Susaku, Ace podía forjar un nuevo cuerpo adecuado para ellos.
La fruta pájaro Suzaku, otorga a su usuario habilidades únicas. Más allá de sus llamas purificadoras, su poder más vital es la capacidad de renacer de las cenizas. Una transición completa de la muerte a la vida. Este poder de resurrección supera incluso al de la forma fénix. Claro que esta aterradora habilidad es exclusiva de quienes consumen la fruta Suzaku. Pero con el reino de la comprensión, Ase podía extender este poder de renacimiento a otros, aunque con una condición. Podía regenerar el cuerpo, pero no el alma. En otras palabras, solo se podía crear un nuevo cuerpo. Pero al combinarlo con la capacidad de la fruta Pau Pau para expulsar el alma, se podía restaurar a un individuo completo. El cuerpo creado por la forma Suzaku, junto con el alma y la conciencia expulsadas por la fruta Pau Pau, daría como resultado un combatiente de primera clase, completamente restaurado. Y como estos luchadores fueron traídos de vuelta a través del reino de la comprensión, Ase sería quien los controlaría. Sin su influencia, no podrían moverse. Si bien este proceso aún consumiría la energía de Ase, el costo sería mucho menor que los grandes rangos de entierro de los 10 billones de muertos del fuego, y permitiría una replicación perfecta del Aki y las habilidades físicas de los luchadores. Este método era perfecto. Una forma ideal para que Ase obtuviera control sobre poderosos luchadores que de otra manera no se inclinarían ante él. Kaido ya estaba marcado como el primer luchador que Ase planeaba resucitar usando la forma Suzaku y la fruta Pau Pau para crear una fuerza de combate de élite. En cuanto a Barba Blanca, Ase no tenía intención de matarlo él mismo, pero alguien más seguramente lo haría. Por cierto, Barba Blanca, dijo Ase con indiferencia, ¿tienes a alguien llamado Marshall de Teach bajo tu mando? Ante la pregunta de Ase, Shanks se detuvo a mitad de su trago y los ojos de Barba Blanca se agudizaron. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Teach, que había estado bebiendo tranquilamente en un rincón, comenzó a sudar frío. Marshall de Teach. Los ojos de Barba Blanca se entrecerraron. Teach había estado con los piratas de Barba Blanca desde joven, cuando Shanks aún era aprendiz a bordo del barco de Roger. Entre la tripulación de Barba Blanca, Teach siempre fue una figura común y corriente, a menudo sentado solo, comiendo su pastel de melocotón Sakura favorito. Su único rasgo inusual era su aparente capacidad para no dormir. Aún así, Barba Blanca consideraba a todos sus compañeros de tripulación como sus hijos, y siempre los había tolerado, incluso si le ocultaban secretos. No se entrometía. Que un hijo le ocultara algo a su padre no era raro. Sin embargo, antes de morir Roger, durante una de sus últimas juergas, Roger le había contado a Barba Blanca el significado de la letra D. Desde entonces, la mirada de Barba Blanca se había posado ocasionalmente en Teach, su otrora discreto hijo. Sin embargo, muchos años después de la muerte de Roger, Teach seguía siendo el mismo, despreocupado y tranquilo. A pesar de ser el miembro más veterano de la tripulación, no mostraba ningún deseo de ascender ni de alcanzar el puesto de capitán. Pero, fuera común o excepcional, ambicioso o despreocupado, Teach seguía siendo uno de los hijos de Barba Blanca, los hijos de Edward Newgate. Sin embargo, oír el nombre de Teach ahora, de labios de Ase, conmovió a Barba Blanca, trayendo recuerdos de su conversación con Roger. El nombre de Ase también llevaba la D. Y ahora, este hombre, Ase, se alzaba en la cima del mar. Por muy orgulloso que estuviera Barba Blanca, tuvo que admitir que el título de hombre más fuerte del mundo probablemente ahora le pertenecía a Ase. Aunque los piratas de Ente y de Ase no contaban con la misma cantidad de efectivos que los piratas de Barba Blanca, su fuerza de combate de primera clase era inigualable. Ase había reunido aliados formidables. Nami, una guerrera capaz de enfrentarse a los almirantes. El misterioso llanero solitario, quien había resistido con éxito a los 3 mejores almirantes de la armada. E incluso Rayleigh se había unido a sus filas. Además, estaban la princesa del desierto Vivi y el pájaro rojo Raki, que reforzaban aún más la fuerza de la tripulación. Entre ellos, sin embargo, Barba Blanca depositaba las mayores esperanzas en Kaya, la doctora Kaida. Aunque su habilidad con la fruta del diablo no era tan impresionante como la de los demás, su Aki y su fuerza física la convertían en la más fuerte de los piratas de Entei. Además, Ase se había ganado la lealtad de los gigantes del Baf, conocidos como los guerreros más feroces del mundo. Todos estos factores hicieron de los piratas de Entei y de Ase la tripulación más poderosa de aquella época. Esto quedó claro en la reciente ejecución pública, donde la flota de Ase se enfrentó directamente al cuartel general de la Armada y salió victoriosa antes de que los piratas del cabello rojo o los 5 ancianos llegaran. Ase había superado incluso a Sengoku en fuerza y estrategia, derrotando a la Armada, una de las 3 grandes potencias que dominaban los mares.
Ninguna tripulación, ni siquiera los piratas de Barba Blanca, habría podido lograr lo mismo. Lo más aterrador era que Ace seguía creciendo en fuerza. Nadie podía predecir su poder en el futuro, pero Barba Blanca estaba seguro de que Ace lo superaría a él y a Roger en su apogeo. Ace estaba destinado a convertirse en el hombre más fuerte que los mares jamás hubieran conocido. Y de los acontecimientos que rodearon esta ejecución pública, quedó claro que Ace, al igual que Shanks, conocía secretos sobre el mundo que pocos otros conocían. Entonces, cuando Ace de repente mencionó el nombre de Teach, incluso Barba Blanca, tan astuto como era, no pudo evitar pensarlo demasiado. Sí, Teach, es mi hijo, asintió finalmente Barba Blanca tras un momento de reflexión. No sabía qué quería hacer Teach, pero su postura era clara. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca eran sus hijos, y el mayor tesoro que había adquirido en sus años navegando por los mares era su familia. Pero Barba Blanca sentía curiosidad por saber qué quería hacer Teach. Después de todo, Ace era el cerebro detrás del incidente del emperador de la llama que conmocionó al mundo. Su inteligencia había superado incluso a la de Sengoku, derrocando a la armada y al gobierno mundial con astucia y fuerza. Un hombre con tanta sabiduría no mencionaría el nombre de Teach sin razón. Sin embargo, sin importar lo que Ace tuviera en mente, Barba Blanca siempre apoyaría a su hijo. Ya fuera porque Ace llevaba la sangre de Roger o porque se había convertido en la fuerza más poderosa de esta era, Barba Blanca había venido aquí para apoyar a Ace. Lo apoyaría pase lo que pasara. No te preocupes, solo tengo curiosidad por él, dijo Ace con una sonrisa, notando la expresión cautelosa de Barba Blanca. Ace no tenía intención de advertir a Barba Blanca sobre el hombre en el que Teach se convertiría. Barba Negra, el hombre que robaría la fruta oscura, mataría a Barba Blanca y tomaría sus poderes de Gura Gura no Mi para convertirse en la primera persona en manejar dos frutas del diablo. Ace sabía que Barba Negra eventualmente derrotaría a los piratas de Barba Blanca, liderados por Marco, y reclamaría los territorios de Barba Blanca, alcanzando el rango de uno de los 4 emperadores. Ace comprendía demasiado bien a Barba Blanca. Incluso si Teach asesinara a Teach para robar la fruta oscura, o traicionara a Ace y se lo entregara a la armada a cambio de un puesto como señor de la guerra, el amor de Barba Blanca por sus hijos era inquebrantable. Barba Blanca seguiría mostrando misericordia, tal como lo había hecho en la línea temporal original cuando Barba Negra lo llamó padre después de toda su traición. Advertir a Barba Blanca sobre Teach ahora solo abriría una brecha entre ellos. ¿Quién sería tan insensato como para hacer eso? Inmediatamente pondría a Barba Blanca en su contra. Hay un dicho: no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. El mayor tesoro que Barba Blanca había adquirido de su vida en el mar eran sus hijos. Pero ese tesoro también era su mayor debilidad. Incluso sin Barba Negra, incluso si Ace no hubiera estado allí, la caída final de Barba Negra vendría por culpa de sus hijos. En un mundo donde los reyes dominaban los mares, Barba Blanca era un rey con una debilidad conocida por todos. Y, ahora que envejecía y se debilitaba, su destino ya estaba sellado. Profesor, venga aquí. Barba Blanca llamó a Teach con fuerza, quien se encontraba a cierta distancia. No dijo mucho, pero su voz transmitía autoridad. Después de todo, como Ace no albergaba malas intenciones, Barba Blanca no tenía motivos para rechazar su petición. Papá, Capitán Marco. Teach respondió al llamado sin vacilar. Su sonrisa, desdentada, resplandecía al saludar a Barba Blanca y a Marco, con un aire alegre y despreocupado. Hola, profe, empezó Marco con una carcajada, tras recuperarse gracias al consuelo de su padre. Ace mencionó tu nombre. Parece que está muy interesado en ti. Debe ser algo especial para captar su atención. El tono de Marco era alegre, aunque bajo la superficie aún se percibía cierta inquietud. Pero no podía dejar que se notara. Se obligó a parecer más alegre y comprometido que de costumbre, decidido a no agravar las preocupaciones de Barba Blanca con las suyas. ¿El señor Ace está interesado en mí? Me siento honrado. Respondió Teach, con el rostro iluminado de emoción. Se giró para mirar a Ace. Su entusiasmo parecía genuino. Marshal de Teach. La mirada de Ace se posó en él. El hombre que algún día ascendería a la cima de los mares y se convertiría en uno de los nuevos 4 emperadores. Una sutil sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Ace. Si Ace no conociera ya el futuro, le habría costado comprender al hombre que tenía ante sí. Teach, con su ropa común y corriente y su aspecto sencillo y algo feo, parecía un hombre sin ambición ni deseo. Sin embargo, en lo más profundo de él yacía una ambición insidiosa y abrumadora. El dominio de Ace del haki de observación, tan refinado que le permitía vislumbrar el futuro, no revelaba rastro alguno de engaño en las emociones de Teach.
Teach parecía un optimista modesto, sin deseos ni grandes planes. No había ningún error. El Aki de Ace no mentía. Si no detectaba nada fuera de lo normal, debía haber otra explicación. La respuesta solo podía ser esta. Otra conciencia, completamente distinta de la que Teach proyectaba al mundo, acechaba en su interior. Esto podría explicar por qué Teach, más tarde, robaría 2 habilidades de frutas del diablo y aún buscaría una tercera, posiblemente incluso más. Era probable que Teach fuera un bicho raro, alguien con múltiples personalidades o pensamientos. Profesor, ya ha pasado un tiempo. Shanks habló, con la mirada fija en Teach. Había algo extraño en su tono, una insinuación que no había notado antes. Shanks. ¿Cuánto tiempo sin verte? Respondió Teach con una amplia sonrisa, aparentemente inofensiva. Nos enfrentamos cuando éramos solo aprendices, ¿verdad? Mírate. Te has convertido en uno de los 4 emperadores, uno de los nombres más importantes de este mar. ¿Y yo? Sigo siendo un simple miembro de la tripulación. La expresión de Shanks se ensombreció ligeramente al mirar a Teach, y su mente se desvió hacia las 3 cicatrices que le cruzaban la cara, cicatrices que Teach le había infligido durante su pelea años atrás. La intensidad y la brutalidad que Teach había mostrado entonces no se comparaban en nada con la fachada despreocupada y optimista que mostraba ahora. Era como si Teach se hubiera convertido en una persona completamente diferente desde aquel encuentro. Las cicatrices eran tan significativas para Shanks que incluso las incorporó a su bandera pirata, más prominentes que su característico cabello rojo. Eran un recordatorio del peligro que representaba Teach. Para Shanks, la verdadera amenaza en el barco de Barba Blanca no era el propio Barba Blanca, el hombre conocido como el más fuerte del mundo. Era este hombre aparentemente sencillo y optimista, con una sonrisa cautivadora. Teach. Pero Shanks sabía que no debía decir nada. Entendía demasiado bien a Barba Blanca. Por muchas advertencias que le diera, Barba Blanca no las creería, no hasta que la verdadera naturaleza de Teach quedara completamente expuesta. Y forzar el tema solo provocaría una ruptura entre él y Barba Blanca. Marco miró a Teach con una sonrisa. ¿Sabes, Teach? Si quisieras, podrías fácilmente convertirte en el capitán de la 2ª división. Teach soltó una carcajada, frotándose la nuca. No, no me interesan esas cosas. No tengo ninguna ambición, jajaja. Shanks miró fijamente a Teach, observándolo con atención. El contraste entre el Teach del pasado y el Teach que tenía ante él ahora era casi inabarcable. El hombre que había dejado esas cicatrices en su rostro había luchado con una fuerza y precisión despiadadas, nada que ver con la fachada despreocupada y optimista que Teach mostraba ahora. Aún así, Shanks se guardó sus pensamientos. No insistiría en el asunto, todavía no. Pero lo que Ace dijo a continuación borró la sonrisa del rostro de Teach, su actitud despreocupada comenzó a quebrarse a medida que una extraña inquietud se apoderaba de él. Los cambios de humor de Shanks, aunque sutiles, no podían escapar al Aki de observación de Barba Blanca, quien también había perfeccionado su propio Aki a un nivel increíblemente alto. No era solo Ace quien se preocupaba por Teach. El pelirrojo, Shanks, también lo vigilaba de cerca. Estos 2 hombres se encontraban en la cima de los mares. A diferencia de Barba Blanca, ya envejeciendo, y Big Mom, cuyos únicos intereses parecían ser tener hijos y organizar fiestas de té, Shanks aún estaba en su mejor momento. A pesar de haber perdido el brazo izquierdo, el crucial para un espadachín, sobre todo para un zurdo, Shanks estaba en la cima de su poder. Aunque perdió su mano dominante en el East Blue, el mar más débil, y tuvo que cambiar a usar la espada con la derecha, su habilidad con la espada, antes inigualable, ahora estaba por detrás de la de Aukeye, el mejor espadachín del mundo. Sin embargo, el Aki del conquistador de Shanks se había vuelto mucho más formidable. Era casi tan poderoso como cuando superó incluso el Aki de Barba Blanca, rivalizando con el de Roger en su época. Antes del completo ascenso de Ace, Shanks había sido aclamado como el usuario más dominante del Aki del Conquistador en el mar. En cuanto al Aki del Conquistador, Shanks seguía siendo inigualable en esa época. Pero Ace, el emperador de la llama Ace, era aún más aterrador. Shanks había sido el más joven de los 4 emperadores, pero Ace había destrozado ese récord, superándolo por años. A la joven edad de 18 años, Ace ya había tomado el control del mar. Su poder, como se demostró en el trascendental incidente del Emperador de la Llama, consolidó su estatus entre los 4 emperadores. Ace era un verdadero señor de los mares en esa época, a la altura de Roger y Rox. Ningún otro individuo, excepto Ace, poseía una fuerza tan abrumadora en esta era.
Si Ace y Shanks unieran fuerzas, incluso el arrogante gobierno mundial se vería obligado a ceder en ciertos asuntos. Ahora, con Shanks y Ace mostrando interés en TH al mismo tiempo, Barba Blanca, a pesar de su confianza incondicional en sus hijos, no pudo evitar tener pensamientos fugaces e inquietantes. Aún así, no permitió que eso afectara su visión general de TH. Para Barba Blanca, incluso si uno de sus hijos le ocultaba algo o cometía un error, siempre estaba dispuesto a perdonarlos y tolerarlos. «Haz en tu nombre, ¿eh? En todos mis años en el mar, eres el primer de que he conocido», comentó Ace con indiferencia, como si estuviera charlando. «Jaja, sí, mi nombre siempre ha sido así», respondió TH, frotándose la nuca con una sonrisa. «Acabo de enterarme de que usted, señor Ace, también tiene una D en su nombre. ¿Significa algo especial?» Los labios de Ace se curvaron en una leve sonrisa. «¿Quieres saberlo?» No, rió TH, agitando las manos en un gesto de rechazo. «No me interesa. Ser el hijo de Barba Blanca y vivir una vida despreocupada a bordo de este barco es todo lo que quiero». El comportamiento despreocupado de TH era tan genuino como siempre, sin mostrar signos de ambición o deseo. «¿En serio?», respondió Ace, entrecerrando los ojos ligeramente. «Creo que tienes un futuro que vale la pena ver. No he conocido a mucha gente con una D en el nombre. Mi hermano, Monkey D. Luffy, por ejemplo, tiene un potencial que superará incluso al de Shanks». Ace le lanzó una mirada cómplice a Shanks, quien se rió entre dientes y curvó las comisuras de su boca hacia arriba. «Sí, lo creo», dijo Shanks. «Luffy me superará algún día». Shanks tenía una fe absoluta en el futuro de Luffy, sobre todo sabiendo que Luffy había sido elegido por la fruta humana. Zoan mítica, forma Nika. Lo más probable es que Luffy fuera el Joy Boy de aquella época. Por eso, Shanks lo había apostado todo por Luffy. «Monkey D. Luffy», murmuró Barba Blanca. El nombre del hermano de Ace, de quien Shanks creía que algún día lo superaría, llamó la atención de Barba Blanca. Las palabras de Ace sobre Luffy despertaron algo en Barba Blanca, despertando su curiosidad sobre este joven que aún no se había hecho a la mar. «Jaja, bueno, supongo que soy un poco diferente al resto. No tengo ambiciones. Si tan solo pudiera seguir sirviendo a mi padre, estaría contento», dijo TH, rascándose la cabeza. Su despreocupación era casi demasiado convincente. Ace y Shanks intercambiaron miradas sutiles. Ambos sabían que el verdadero futuro de TH no consistía en apoyar a Barba Blanca, sino en su caída. Pero Ace no había llamado a TH solo para intercambiar bromas. No todos los días encuentras a alguien con D en el nombre sirviendo como tripulante regular en el barco de Barba Blanca, dijo Ace con una sonrisa pícara. «Tengo algo para ti. ¿Lo quieres?» La sonrisa de TH se desvaneció. «¿Algo, para mí?» Shanks frunció el ceño levemente, presintiendo que algo estaba a punto de suceder. «¿Qué trama Ace?», se preguntó. Incluso Batman admitió que la mente estratégica de Ace superaba la suya. Ace, al igual que Shanks, había percibido algo único en TH y había decidido actuar en consecuencia. «Así es», continuó Ace con la mirada penetrante. «Te daré una fruta del diablo». Las pupilas de TH se contrajeron. «¿Una fruta del diablo?». Barba Blanca y Shanks también quedaron atónitos por un momento. Las frutas del diablo eran los mayores tesoros del mar, capaces de otorgar poderes inimaginables a quienes las consumían. El título de Barba Blanca como el hombre que podría destruir el mundo provenía del poder de la fruta temblor que consumía. Pero para Barba Blanca y Shanks, hombres que ya se encontraban en la cima del mar, las frutas del diablo comunes no eran más que curiosidades. Sin embargo, Ace era diferente. La fruta mera que Ace había consumido había evolucionado bajo su control, permitiéndole ejercer poderes inalcanzables para la mayoría. A través del misterioso incidente del Emperador de la Llama, Ace demostró su capacidad para manipular no solo una, sino hasta 6 poderes de frutas del diablo a la vez. En el uso de las frutas del diablo, Ace se había convertido en la figura más destacada de todo el mar, superando a todos los demás desde la primera aparición de las frutas del diablo. Cualquier fruta que eligiera era, sin duda, extraordinaria. La fruta del diablo que Ace ofrecía, TH, sin duda sería una de las frutas más poderosas que existen. La cumbre de todas las frutas del diablo incluye algunas de las más poderosas, como la fruta del trueno y la fruta del pájaro, especie bestia fantasma, en su forma Susaku. En cuanto a su potencia bruta, estas frutas del diablo son comparables a la fruta del choque de Barba Blanca y a la fruta pez de Kaido, especie bestia fantasma, en su forma dragón azur. Cuando un hombre como Ace le ofrece a TH una fruta del diablo, ¿cómo podrían Barba Blanca y Shanks no tomarlo en cuenta?
Sí, una fruta del diablo, dijo Ase. Sobre todo las más poderosas, tienen voluntad propia. Es como si buscaran a su amo predestinado. Mi fruta mera me encontró sola. Tú, Shanks, lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Ase miró a Shanks, sus palabras estaban llenas de significado. Así que ya lo has descubierto, respondió Shanks con una sonrisa de impotencia. Entendió perfectamente a qué se refería Ase. La fruta que Luffy comió no era otra que la fruta humana, la mítica Zoan, forma Nika. Esta fruta del diablo había evadido al gobierno mundial durante 800 años, sin caer jamás en sus manos. Tras ser confiscada por agentes del gobierno, se escapó en una extraña serie de sucesos y terminó en manos de Shanks. Finalmente, fue Luffy quien la consumió. Desde entonces, Shanks había aprendido más sobre los secretos del mar y ahora se había dado cuenta de la verdad. La fruta Nika había elegido a Luffy como su amo. Tanto el gobierno mundial como los piratas pelirrojos habían sido influenciados inconscientemente por la voluntad de esta poderosa fruta del diablo, guiándola hacia Luffy. Pocas personas en el mundo sabían que estas frutas del diablo de primera categoría poseían voluntad propia y podían elegir a sus dueños. Ase, evidentemente, era uno de ellos, y además conocía el verdadero nombre de la llamada fruta de goma. A pesar de esto, Shanks no se preocupó. La fruta Nika era una fruta del diablo increíblemente rara y poderosa, a menudo considerada la más fuerte. Durante 800 años, el gobierno mundial había intentado innumerables maneras de obtenerla o destruirla, pero fracasó. Luffy podía ser hermano de Ase, pero la fruta Nika lo había elegido a él, no a Ase. Por eso, desde el momento en que Shanks supo de la conexión entre Ase y Luffy, bajó la guardia por completo con Ase. Sin embargo, lo que Shanks no sabía era que Luffy no era el único con el poder de Nika en esta era. Ase ya había desbloqueado el poder de Nika. En otras palabras, antes de que Luffy hubiera despertado el poder de la fruta Nika, Ase ya poseía el poder de Nika de alguna forma. Las frutas del diablo más poderosas pueden encontrar a sus propios amos, murmuró Teach, su habitual comportamiento despreocupado comenzando a quebrarse a medida que su humor se volvía inestable. Exactamente. Y puedo acelerar o intensificar ese proceso, continuó Ase. Así es como mi chef llegó a poseer la fruta del pájaro, especie bestia fantasma, forma Susaku. ¿Tienes curiosidad por saber qué tipo de fruta del diablo podría atraerte? Ase miró a Teach con una sonrisa cómplice. La verdad era que el verdadero objetivo de Ase era la fruta oscura. Se rumoreaba que esta fruta del diablo era la más malévola de la historia, en oposición directa a la fruta Zoan, especie bestia fantasma, en su forma Nika. Tras su despertar, la fruta Nika otorgaba a su usuario un poder único: la capacidad de luchar usando la imaginación pura. Nika podía incluso atrapar rayos y crear luz a voluntad. Cualquier cosa que su usuario pudiera imaginar. Una vez plenamente despierta, la fruta Nika permitía a su portador imitar los poderes de innumerables frutas del diablo con pura imaginación. Pero la fruta oscura tenía la capacidad de anular todos los demás poderes de las frutas del diablo. Al ser capturado por el poder de la fruta oscura, todas sus habilidades de fruta del diablo eran absorbidas por su aterradora atracción gravitatoria. La fruta Nika otorgaba a su usuario el potencial de ejercer infinitas habilidades de fruta del diablo mediante la imaginación. La fruta oscura, por otro lado, privaba a los demás de todos los poderes de fruta del diablo. Estas dos frutas representaban los extremos. Una ofrecía creatividad ilimitada, la otra, negación total. Al igual que la fruta Nika, la fruta oscura también era una fruta del diablo de primer nivel con voluntad propia, buscando a su amo elegido. En esta era, la fruta oscura había elegido nada menos que a Teach. No fue coincidencia que Teach encontrara y matara a la persona que originalmente poseía la fruta oscura. Probablemente se debió a la influencia invisible de la fruta oscura misma. Dado que la fruta oscura estaba al mismo nivel que Nika, Ase sabía que no podía encontrarla por medios convencionales. Pero en esta era, la persona elegida por la fruta oscura, Teach, estaba justo frente a él. Ase miró a Teach nuevamente y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué tipo de fruta del diablo podría atraer? Se preguntó Teach en voz alta, mientras su fachada despreocupada comenzaba a desmoronarse al tambalearse sus emociones. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Teach miró fijamente a Ase y tragó saliva con dificultad. Las palabras de Ase resonaron en su mente. ¿Quieres saber qué tipo de fruta del diablo puedes atraer?
Teach no había esperado que una de las figuras clave de los piratas de Entei, una flota destinada a la grandeza, pudiera ser una de las dos mujeres con más probabilidades de dominar los mares en el futuro, después de Big Mom. El chef de los piratas de Entei, y usuario de la fruta pájaro, Zoan mítico, forma Suzaku, no era otro que Raki. El hecho de que la fruta Suzaku, situada en la cima de todas las frutas del diablo, hubiera sido atraída por Raki con la ayuda de la misteriosa habilidad de Ase era asombroso. En este mundo, las mujeres poderosas son mucho más escasas que los hombres poderosos. Las mujeres nacen con menor fuerza física, y esta desventaja natural a menudo las deja rezagadas respecto a los hombres en las tres principales categorías de poder que definen la fuerza en el mar: habilidades con frutas del diablo, artes marciales, esgrima, y haki. Incluso la emperatriz pirata, Bo Hancock, es famosa más por su belleza que por su fuerza. La única mujer que realmente ha gobernado los mares es la destructora natural, Charlotte Linlin, conocida como Big Mom, la capitana de los piratas de Big Mom, uno de los 4 emperadores y usuaria de la fruta alma. Si Big Mom no se hubiera preocupado por tener hijos y organizar fiestas de té después de convertirse en uno de los 4 emperadores, su fuerza no habría disminuido, dejando su cuerpo hinchado y sus poderes disminuidos. Si hubiera continuado entrenando, su poder podría no haber sido el más bajo entre los 4 emperadores. Y aunque su fruta alma es fuerte, comparada con la fruta temblor de Barba Blanca o la fruta pez de Kaido, Zoan mítico, forma dragón Azur, no ofrece el mismo aumento bruto en poder de combate. La diferencia entre las frutas del diablo puede ser tan grande como la noche y el día. Una fruta del diablo potente puede elevar instantáneamente a su usuario al nivel de señor de la guerra, mientras que las frutas de mayor nivel pueden otorgar fuerza de nivel almirante simplemente mediante sus habilidades. La fruta alma no podría lograrlo por sí sola. Aún así, Big Mom sigue siendo la única mujer que realmente ha dominado los mares, hasta ahora. El ascenso del emperador Ase ha presentado al mundo a 2 mujeres que algún día podrían rivalizar con el poder de Big Mom. Uno de ellos es Raki, portador de la fruta pájaro, Zoan mítico, forma Suzaku. La otra es Nami, quien sorprendió al mundo durante el incidente de Entei cuando ella, junto con Rayleigh y Geiso capturaron al almirante Kizaru después de una feroz batalla. La razón por la que Raki y Nami son vistos como futuros contendientes para gobernar el mar radica en sus frutas del diablo. La forma Suzaku de la fruta pájaro es tan legendaria como la forma del dragón Azur de Kaido y se considera una de las frutas del diablo más poderosas que existen. Una vez completamente despierto, otorga a su usuario el poder de alcanzar el nivel de almirante. Aunque Raki no ha mostrado señales de poseer el haki del conquistador, es evidente que, como miembro de la tripulación de Ase, su futuro es prometedor. Con el liderazgo de Ase, un hombre aclamado como la figura dominante de esta era, nadie duda de que Raki desarrollará un formidable haki de armamento. Con la fruta Suzaku de primer nivel y su inevitable dominio del haki de armamento, es casi seguro que Raki alcanzará el nivel de los almirantes de la era actual, conocidos como la generación más fuerte. La clave de este increíble ascenso se encuentra en la forma Suzaku del Zoan mítico de la fruta pájaro. Ase, conocido por cazar poderosas frutas del diablo, ya ha obtenido frutas como la fruta puerta utilizada por Nojiko y la fruta arena, ahora manejada por Vivi. No es ningún secreto que Ase consiguió estas frutas de los agentes del CP9 y de Crocodile, un antiguo señor de la guerra del mar. Durante el incidente del emperador de la llama, se reveló que la fruta trueno de Nami, una de las habilidades más poderosas de Logia, había sido arrebatada de un hombre llamado Enel, quien una vez se proclamó un dios en la isla del cielo. TH había asumido que Ase había cazado de manera similar la fruta pájaro de primer nivel, la forma Suzaku, como los demás. Pero estaba equivocado. Ase no solo tenía la habilidad de cazar frutas del diablo, sino que también podía mejorar la capacidad de alguien para traer una fruta del diablo específica. Así fue como la mítica fruta Suzaku llegó a Raki. El haki de observación de TH confirmó lo que vio. Raki no tenía cualidades extraordinarias por sí misma. Sin la influencia de Ase, jamás habría podido adquirir una fruta del diablo tan poderosa. La habilidad de Porgas de Ase para atraer frutas del diablo era realmente aterradora. TH no dudó de la verdad en las palabras de Ase. Este hombre, que se encontraba en la cima de la era actual, poseía un haki del conquistador que no tenía rival en todos los mares. Sin duda, se puede confiar en lo que dice un hombre como Ase. Si TH consiguiera la ayuda de este hombre, ¿podría atraer la fruta del diablo que tanto anhelaba? La que esperaba como hijo leal de Barba Blanca, la que se conoce como la habilidad más cruel de la historia. La fruta oscura.
Tan pronto como el pensamiento de esa fruta del diablo apareció en la mente de Teach, Ace, Shanks y Barba Blanca notaron algo extraño. Las emociones de Teach cambiaron repentinamente, creando una atmósfera extraña e inquietante. Las emociones de una persona pueden fluctuar. Puede sentirse feliz, enojada o triste. Es natural que surjan varias emociones al mismo tiempo, y pueden percibirse como parte del estado emocional de una persona mediante la de observación. Pero los cambios emocionales de Teach fueron diferentes esta vez. Estaban completamente inconexos, como si dentro de él existieran múltiples emociones distintas de diferentes personas. Shanks entrecerró los ojos y miró a Teach, mientras la sospecha comenzaba a apoderarse de él. Por supuesto, pensó Shanks para sí mismo, este es tu verdadero rostro, Teach. Esa personalidad despreocupada y sin deseos, siempre había sido solo una máscara. Bajo ella yacía un monstruo con inmensas ambiciones. Un hambre abisal, buscando devorarlo todo a su paso. Shanks sabía de una criatura así. Alguien con el linaje más peligroso de los mares, un ser capaz de consumir múltiples frutas del diablo. ¿Es por eso que te atraen tanto ciertas frutas del diablo? Reflexionó Shanks. Por eso las palabras de Ace te hicieron perder el control, aunque solo fuera por un instante. Las emociones que Teach había perdido momentáneamente de control confirmaron las sospechas de Shanks. Ahora conocía la verdadera identidad de Marshall de Teach. Él viene del linaje más peligroso de los mares. Jajaja, las palabras del señor Ace son intrigantes, pero no necesito una fruta del diablo, dijo Teach, riendo entre dientes mientras se rascaba la cabeza. No tengo ninguna ambición de comer una. Si lo hiciera, me convertiría en un marinero de tierra, y eso sería un verdadero inconveniente. Fíjense en el almirante de flota Sengoku, considerado el hombre supremo. No fue la debilidad de su fruta humano, Zoan mítico, forma de Buda, lo que le permitió sorprenderlo, señor Ace, y conducirlo a su derrota. Las emociones de Teach solo se descontrolaron por un breve instante. Si Shanks no hubiera sospechado algo, o si Ace no hubiera conocido la verdadera naturaleza de Teach, habría pasado desapercibido. Ni siquiera el Haki de observación más avanzado podía detectar fácilmente la fragmentación de las emociones de Teach. Incluso Barba Blanca simplemente sintió algo extraño en los cambios de humor de Teach por un momento, pero no captó el problema más profundo. Guralalala. Tu estrategia para derrotar a Sengoku fue realmente brillante, Ace. Barba Blanca soltó una carcajada, restándole importancia al extraño comportamiento de Teach. La risa de Barba Blanca era una señal. Seguía defendiendo a Teach. Esto no sorprendió ni a Ace ni a Shanks. Hasta que Teach revelara su verdadera naturaleza y cometiera un acto imperdonable, Barba Blanca seguiría apoyándolo como su hijo. No te preocupes, profe, dijo Ace, con una leve sonrisa en los labios. Aunque atraigas una fruta del diablo, es tu decisión comerla o no. Tengo curiosidad por ver qué tipo de fruta te atraería. El portador de la fruta oscura en esta era estaba parado justo frente a él, y no había forma de que Ace lo dejara escapar. Y en cuanto a revelar su habilidad para ayudar a otros a atraer frutas del diablo, Ace, habiendo alcanzado la cima del mar con una fuerza de nivel rey, no estaba preocupado en absoluto. Para quienes no eran lo suficientemente fuertes, revelar tal información podía considerarse una debilidad. Pero para alguien como Ace, capaz de gobernar los mares, la fuerza era una forma de disuasión. Entre los 4 emperadores, todos conocían los detalles de sus poderes. Y fue precisamente esta franqueza sobre su abrumadora fuerza lo que hizo que la simple mención de sus nombres infundiera miedo en innumerables individuos poderosos de todo el mundo. Yo también tengo curiosidad, profe, añadió Shanks con una sonrisa, mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. ¿Puedes enseñarme lo que tienes? La alegre sonrisa de Teach vaciló y se quedó congelada en el lugar. Teach miró fijamente a Shanks y Ace, con el rostro rígido por la tensión. ¿Por qué no quería que Ace usara su habilidad para atraer la fruta del diablo? Como Ace había dicho, Teach solo tenía que evitar comerla una vez que brotara. Sin embargo, Teach presentía que Ace podría ayudarlo a lograr su deseo más profundo y preciado. Obtener el poder más maligno de la historia, la fruta oscura. Por eso, hacía un momento, sus emociones se habían descontrolado brevemente. La fruta oscura era la mayor obsesión de Teach. Durante más de 20 años, había esperado a bordo del barco de Barba Blanca, actuando como un subordinado obediente, ocultando sus ambiciones, todo en busca de esta fruta. Y ahora, la oportunidad estaba a su alcance. ¿Pero por qué no quería que Ace lo ayudara? El corazón de Teach ardía de anhelo, tanto que casi lo descontrolaba, pero no podía permitir que Ace atrajera la fruta.
Todos los presentes eran figuras de primer nivel en este vasto mar, y probablemente también habían estudiado la enciclopedia de frutas del diablo. Si aparecía la fruta oscura, no sería el único en reconocer su siniestro poder. La legendaria y más peligrosa de todas las frutas del diablo también sería conocida por ellos. Shanks, quien conocía algunos de sus secretos, jamás le permitiría reclamar la fruta. Y Ace lo llenaba de un pavor abrumador. Aunque nunca se habían conocido, su presencia era asfixiante. TH era solo un miembro de bajo rango de los piratas de Barba Blanca, prácticamente desconocido, mientras que Ace había alcanzado una posición sin precedentes tras el gran incidente del Emperador de la Llama. En esa época, Ace se alzaba por encima de los 4 emperadores, un hombre cuyo solo nombre inspiraba respeto. Los piratas de Entei, bajo el mando de Ace, empezaban a rivalizar con los otrora dominantes piratas de las rocas. Solo la gran cantidad de figuras poderosas en los mares impedía a los piratas de Entei alcanzar el dominio absoluto. Aunque los 4 emperadores juntos aún podían desafiar las fuerzas de Ace, ningún grupo pirata podía compararse. Ni siquiera los piratas de las rocas de la antigua era, con leyendas como León Dorado, Barba Blanca, Big Mom y Kaido, podían igualar la unidad de Ace. Los piratas de Rocks habían acumulado en su día un inmenso poder, pero eran piratas unidos solo por intereses, que a menudo se enfrentaban entre sí. Esa traición fue, en última instancia, su perdición en la fatídica batalla en el Valle de los Dioses. Pero Ace era diferente. Su tripulación lo seguía con absoluta lealtad, más unidos que incluso los piratas pelirrojos de Shanks. La flota Entei de Ace era un arma letal, una espada capaz de cortar cualquier cosa a su paso. Su liderazgo y fuerza ya habían quedado demostrados. Su poder superaba al de los 4 emperadores, y ahora era reconocido como el hombre más fuerte del mundo. Su haki de conquistador era inigualable. A Teach le aterraba que alguien con un poder tan inmenso se fijara de repente en él, un don nadie. Teach no era estúpido. Sabía que hombres como Ace y Shanks conocían los secretos más profundos del mundo. Cuando Ace se ofreció a ayudarlo a traer una fruta del diablo, Teach sintió un escalofrío. ¿Podría Ace conocer su mayor secreto? Parecía imposible. Nunca había conocido a Ace, y solo Shanks y algunos otros, como Buggy, tenían alguna idea de la verdadera naturaleza de Teach. Marco y un puñado de personas a bordo de la nave de Barba Blanca habían notado que Teach nunca dormía, pero nadie sabía la verdad sobre su cuerpo anormal. El secreto de Teach estaba profundamente enterrado, tan profundamente que ni siquiera alguien con un haki de observación extraordinario podía percibirlo. Y, sin embargo, Ace parecía ver a través de él con más claridad que nadie, incluso más que Shanks. Aunque Teach no estaba seguro de cuánto sabía Ace, una cosa era segura. Ace lo tenía en la mira. Ser el objetivo de un hombre que dominaba esta era una experiencia asfixiante, incluso para alguien tan audaz como Teach. Y si el objetivo de Ace era realmente la fruta oscura, si usaba su poder para atraerla, Teach sabía que las cosas podrían tomar un giro catastrófico. Si Ace, el emperador del fuego, y el pelirrojo Shanks intentaran hacerse con la fruta oscura, incluso con la protección de Barba Blanca, Teach no estaría a salvo. El resultado final: la fruta oscura probablemente acabaría en manos de Entei, por gas de Ace. ¿Significaba eso que Teach jamás podría obtener la fruta oscura? La repentina comprensión le provocó un sudor frío que le corría por la frente sin control. «Profe, ¿qué escondes?» La mirada de Barba Blanca se fijó en la expresión congelada de Profe y el sudor que le corría por la cara. Entrecerró los ojos ligeramente. Aunque Barba Blanca amaba a sus hijos, eso no significaba que fuera un necio. Los conocía bien a todos. Teach solía parecer tranquilo y optimista, pero la arrogancia y la imprudencia eran sus mayores debilidades. Barba Blanca, sin embargo, trataba a sus hijos como familia. Incluso con sus defectos, estaba dispuesto a perdonarlos. Pero esta vez, algo era diferente. Teach ocultaba claramente un secreto importante, uno que Ace y Shanks ya conocían, pero que Barba Blanca desconocía por completo. El peso de este secreto fue suficiente para que Teach perdiera el control de sus emociones. Teach apretó los dientes cuando se encontró con los ojos de Barba Blanca. Se había unido a los piratas de Barba Blanca, la tripulación más poderosa, liderada por el hombre que una vez fue considerado el más poderoso del mundo, en busca de la fruta oscura. Si bien los piratas de Roger eran fuertes, el objetivo de Roger siempre había sido convertirse en el rey pirata, no acumular poder como Barba Blanca. Con los piratas de Barba Blanca, Teach creía tener la mayor probabilidad de encontrar la fruta del diablo que ansiaba.
Pero después de tantos años, su esperanza se había desvanecido. La inmensidad del mar hacía que encontrar una fruta del diablo específica pareciera casi imposible. Incluso se había resignado a quedarse con los piratas de Barba Blanca el resto de su vida si la fruta oscura nunca aparecía. La mirada penetrante de Barba Blanca hizo dudar a Teach. Buscar la fruta oscura solo parecía inútil. Si perdía la confianza de Barba Blanca ahora, su último refugio desaparecería. Quizás era mejor arriesgarse. Quizás Porgas de Ace podría ayudarlo a traer la fruta oscura. Si aparecía, Teach aprovecharía la oportunidad. Usaría todas sus fuerzas para comerla antes que nadie. Después de todo, la fruta sería atraída por él, no por Ace. Podría ser el primero en alcanzarla. Si lograba hacerse con la fruta oscura, Barba Blanca lo protegería. Mientras no cometiera actos imperdonables, Barba Blanca lo consideraría su hijo. Pero si fracasaba y Ace capturaba la fruta, su oportunidad se perdería para siempre. Aún así, permanecería con los piratas de Barba Blanca, donde las probabilidades de encontrar la fruta oscura por sí solo eran casi nulas. Habían pasado 20 largos años, y ni siquiera había vislumbrado el fruto. Ahora, con una oportunidad ante él, ¿cómo podía dudar más? Muy bien, señor Ace, se lo dejo a usted, dijo Teach, forzando una sonrisa y hablando con seriedad. No es ninguna molestia, respondió Ace, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Zumbido. Una misteriosa onda de energía envolvió a Teach. Con su poder actual, el control de Ace sobre el reino de la comprensión, o, más específicamente, su capacidad para influir en la imaginación de Nika, había alcanzado un nuevo nivel. Ace no necesitaba aumentar la fuerza de Teach. Bastaba con amplificar su deseo por la fruta, atrayendo así la fruta del diablo correspondiente. Ace no era de los que engañaban a sus enemigos. La búsqueda de la fruta oscura había comenzado. Esto es, Teach miró con asombro la luz que lo rodeaba. Esto se está poniendo interesante, comentó Ace, con una sonrisa en su rostro mientras observaba a Teach. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.